dirige el doctor Marco Antonio Alfaro, gerente corporativo de reservas Yamanagó. Por favor, profesor, puede comenzar. Gracias. Gracias. Bien, comenzamos entonces. La ingeniería matemática, una pequeña reflexión, el ingeniero matemático requiere una sólida formación en matemática aplicada para enfrentar problemas de ingeniería que requieren alta matemática con una formulación teórica y algoritmo. Y debe integrarse a grupos de trabajo multidisciplinarios. ¿Ya? Por otra parte, la minería requiere trabajo multidisciplinario, porque en la minería se integran geólogos, mineros, economistas, metalurgistas, informáticos, matemáticos, etc. Entonces el temario lo que vamos a revisar aquí, si es que el tiempo nos da, voy a ver un poco el muestreo minero, ciertos problemas en la mina a cielo abierto, los modelos de bloque y minería por hundimiento de bloque. ¿Ya? Voy a relatar ciertas experiencias que he tenido en esos campos que están ahí señalados, quizá un poco sesgada porque yo soy un poco, digamos, muy amigo de los métodos probabilísticos, estadísticos, entonces mi presentación va a ser quizá un poco dirigida hacia ese lado, o sea, la minería aplicando métodos más bien probabilísticos, estadísticos. Veamos el problema del muestreo minero. Resulta que el muestreo minero es diferente al muestreo estadístico. El muestreo estadístico que está ahí, ¿ya? Por ejemplo, si yo hiciera una muestra aquí de todos los aquí presentes, le preguntara, por ejemplo, por un cierto candidato, ¿ya? Si van a votar por él, ¿ya? Entonces, todos, hago una encuesta aquí y todos tienen el mismo peso. Como dicen algunos, cada persona un voto y el voto vale para todos igual. Pero en el muestreo mineral la cosa es diferente. En el muestreo minerales hay piedras de diferentes tamaños. Y cosa curiosa, en casi todas las minas, ¿ya? Se da una situación curiosa de que las piedras pequeñas, ¿ya? Tienen mejor contenido cobre, por ejemplo, o de oro, si fuera oro, que las piedras grandes. O sea, estas piedrecitas chicas, si yo las separara y las llevara a un laboratorio, me daría mejor contenido en cobre, o ley de cobre, como se dice, que las piedras grandes. Entonces aquí yo no puedo, como en el caso que todas las personas, por ejemplo, yo promediaría el resultado de una encuesta, aquí yo no puedo promediar así como así nomás el resultado de una encuesta, ¿ya? Entonces, cuando uno, aquí yo tengo un programa que voy a tratar de ver si lo podemos correr. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace en minería? Yo tengo que muestrar ese montón de piedras, por ejemplo. Hay unas piedras que están grises, que lo llaman los gruesos, son los que tienen menos ley. Y otras que están de color amarillo, ¿ya? Que son de mayor ley, ¿no? ¿Ya? Entonces, mayor contenido de cobre o de oro. Entonces, ¿cómo definiríamos aquí una buena muestra? Una buena muestra tendría que tener, la muestra que yo saque, la misma proporción de amarillos que se ve aquí en el total, dividido por grises, debería respetar esa proporción que hay allí en lo que se llama el universo o la población o el lote, debería respetarlo. El ojo humano es bastante malo para eso, ¿ya? No sé quién dice a ojo cuál es la razón entre el área gris y el área amarilla. 1 a 1, 1 a 2, o amarilla dividido por gris. ¿Ah? Entonces, vemos, alguien dijo 1 a 1, lo vamos a calcular, y dice que es 1,8. Lo amarillo dividido por lo gris, ¿está ahí? Es 1,8. Entonces el ojo humano es bastante malo, y en todas las minas, cuando se le pide a la gente que tome una muestra, lo hace a mano, es decir,
a ojo. Y cuando lo hace a ojo, evidentemente no lo hace bien. Entonces, el muestreo de minerales es mucho más complicado que el muestreo estadístico que ustedes han estudiado en la universidad. La fórmula para calcular el error de muestreo son mucho más complicadas que las clásicas estudiadas en la estadística. Por ejemplo, aquí yo puedo contar cuántos estudiantes hay aquí en esta sala, pero aquí no puedo contar las piedras porque en un caso minero hay partículas que ya están prácticamente hecho polvo. O sea, el número de elementos aquí es infinito. Entonces yo tengo que pesar más que contar. ¿Ok? Eso es lo que he dicho recién. Ahora vamos a ver un ejemplo que en todas las minas, ¿ya?, las cosas no se hacen muy bien, ¿ya? Ese es un punto, aquí viene todo el material de la mina y está entrando a la planta. Ya las piedras se molieron a un tamaño bien pequeño para homogeneizarla. Entonces siempre se pone un aparato que forma un ángulo de 90 grados con el flujo de mineral. Entonces yo voy a correr un programa para que sea más entretenido. Entonces yo hice un demostrativo, ¿ya?, que trata de reproducir lo que está ahí. Todavía no, porque se ve medio feo, pero luego se va a poner más bonito. Entonces, en todas las minas, como dije, el material que viene de la mina sale ahí y hay un aparato que está sacando continuamente una muestra, ¿ya?, tratando de que ese aparato que está recogiendo material de ahí, ya molido, esté en un ángulo recto con el vector que formarían esas partículas, ¿ya?, el vector de dirección. Entonces resulta que me tocó ir a una mina y la cuestión no funcionaba. Entonces me paré a mirar ahí, y eso está lleno de tierra, entre paréntesis, no es muy agradable estar mirando. Y en un momento pasó lo que voy a mostrar ahora, ¿ya? Cambió el mineral que venía de la mina, ¿ya?, y ya ahora eso que se ve ahí ya no lo está cortando en ángulo recto. Es como si hubiera una ducha que está saliendo agua y yo tomo una muestra no en forma perpendicular al flujo, luego estoy creando un sesgo. Y esto crea unos sesgos tremendos cuando cambia el mineral. Y bueno, la solución es bastante obvia. La muestra tiene que ser recogida, no sé si la abajo, así debería ser, ¿ya? Debe ser recogida ahí en caída libre, porque ahí sí que eso siempre va a caer a 90 grados. Yo voy a tomar una buena muestra, pero en ninguna mina lo hacen así, porque resulta más barato sacarla allá, porque en caída libre hay que hacer una cosa que tiene como 2 metros de diferencia entre eso y le sale muy caro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un problema relacionado con los sesgos. Ahora voy a explicar un poco problemas que he visto en minería a cielo abierto. Las minas a cielo abierto, como su nombre lo indica, se explotan como se ve ahí, ¿ya? Esta es la mina más grande del mundo cobre, dicen. Se llama Chuquicamata. Y yo tuve la fortuna de trabajar en ella en el año 90, y estos datos que salen ahí son los que yo tenía en el año 90. Es probable que ahora sea ligeramente diferente, ¿ya? En ese momento habían 16 palas que cargan mineral o estéril a camiones. 5 de las palas están en mineral en ese tiempo y 11 evidentemente en la parte estéril, por ese lado de allí, por ese lado acá. Más de 100 camiones en ese tiempo, exactamente 110, ¿ya? Y se producían, o sea, se sacaban de esto, ¿ya?, 600.000 toneladas por día. Para el que quiera tener una referencia de qué significan 600.000 toneladas por día,
¿ya? Un día le di un trabajo a mis alumnos que ubicaran cuántas toneladas tenía el Cerro Santa Lucía, ¿ya? Entonces tenía una topografía del cerro y con ello hicimos un trabajo y resulta que el Cerro Santa Lucía tiene 600.000 toneladas. Es decir, en esta mina, ¿ya?, se mueve un número de toneladas igual a mover como diariamente un Cerro Santa Lucía. Entonces aquí hay muchos problemas que interesan al ingeniero matemático. Por ejemplo, optimizar la producción. Resulta que aquí hay camiones, por ahí se ve uno, ¿ya? Y esos camiones, ¿ya?, valen cada uno 2 a 2,5 millones de dólares cada uno, ¿ya? Entonces esos camiones no deberían hacer colas, ¿ya?, o filas de espera, ¿ya? Entonces aquí hay toda una aplicación de eso, además de que existe un software que se llama el Dispatch, que cada camión tiene un GPS, ¿ya?, y hay un satélite y hay un computador que está diciéndole a la pantalla del chofer del camión dónde tiene que ir. O sea, él no toma la decisión de dónde tiene que ir, sino que lo está haciendo con un algoritmo que se llama programación dinámica, porque la optimización de la operación de toda la mina se hace en tiempo real, o sea, instantáneamente, ¿ya? Entonces, ese es un problema bastante complicado desde el punto de vista matemático, ¿no? Otro problema que me tocó abordar en esta ocasión fue que un día un compañero que era jefe de turno me dijo que tenía que ir a visitar, estoy hablando de un problema del año 90, del año 90, ¿ya? Entonces me dijo que tenía que visitar todas las palas, las 16 palas que tenía la mina, ¿ya? Y él pensaba de que debería haber un algoritmo que le dijera uno a uno, de manera de que el tiempo, el camino sea el mínimo. Entonces en ese tiempo no existía internet, tampoco hay una biblioteca en la mina, así que hicimos dos métodos. El primer método ve todas las combinaciones posibles de viajes que puedo hacer, ¿ya?, partiendo de un punto y después regresando al mismo. El segundo método es diferente. Sortea los viajes, son 16 nodos, sortea los 16 nodos al azar y allí empieza a buscar la distancia de modo de tener una distancia mínima. Lo podemos correr ese programa, ¿ya? Ahí está. Entonces, en la parte de la derecha se está optimizando, pero con el algoritmo de fuerza bruta, llamémoslo, ¿eh? Está buscando ahí va haciendo todas las iteraciones que va haciendo. Y este otro toma los valores al azar y va buscando los caminos que lleva. Entonces ese lleva menos distancia, evidentemente, que el de fuerza bruta, ¿ya?, le va ganando, ¿ya?, y cada vez que encuentra algo mejor, ahí cambió, ¿se fijan? Dentro de todos los que lleva, si encuentra una distancia inferior a la actual, cambia. Y este, ¿ya?, está cercano a encontrar el óptimo, ¿ya?, y a pesar que es al azar, ¿ya?, y luego yo creo que lo va a encontrar mucho más rápido que lo encuentra el método de fuerza bruta. Pero bueno, después averiguamos que había matemáticos que habían ya resuelto este problema con otro algoritmo. Por eso que yo digo que en ese año y en un lugar donde no había una biblioteca, ¿ya?, uno se enfrenta a este tipo de cosas, ¿ya? Entonces se ve que esto lleva menos que ese, ¿ya? Este es el método probabilístico y este es el método. Al final este va a encontrar la solución. Es probable que este no la encuentre, pero algo muy similar al óptimo. Bien. Ahora, después se nos planteó otro problema. Yo le hablé que en la mina de Chuquicamata habían 5 palas en el mineral, ¿ya? Entonces, para cumplir con la producción, se hablaba en ese tiempo, hablaban los jefes, de que había que tener 4 de las 5 palas
4 más, o sea, 4 o 5. 4 más palas funcionando. Bueno, las palas no siempre están funcionando porque algunas están en mantención, otras están en pana, etcétera. Entonces, este es un problema probabilístico, ¿cierto? Bastante conocido. Si todas las palas tienen una misma probabilidad de estar funcionando, lo que hay que aplicar es la ley de probabilidad binomial. Pero desgraciadamente en este caso, cada pala, hay unas más viejas que otras, otras más nuevas, tiene una probabilidad de estar funcionando diferente de la otra. Esta probabilidad los mecánicos la llaman disponibilidad mecánica, ¿ya? Por ejemplo, ahí están la disponibilidad mecánica de las 5 palas, ¿ya? Pero si fueran constantes, todas iguales, ¿ya? El problema tendría una solución analítica, como decía recién, pero no es así. Todas son diferentes entre sí, ¿ya? Entonces hay una forma muy simple de hacerlo, resolver este problema, por simulación, justamente, ¿ya? Entonces yo tiro un número entre 0 y 1 al azar y veo si se cumplió que la pala 1 esté funcionando, después un 0 y 1 al azar, independiente del otro, porque se supone que las palas son independientes, y así y tiro un número entre 0 y 1 y veo si estuvieron 4 o 5 funcionando, y eso después me da justamente ahí la probabilidad, ¿ya?, de que esto funcione. Pero si quieren lo vemos. Simular. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí están las probabilidades y empiezo a simular, lo tiro unos 1000 veces y me da una probabilidad del 83%, o sea que en esas condiciones no podríamos sacar la producción porque hay como un 17% de probabilidad de que esto no funcione, ¿ya? Entonces ahí tenemos una nueva aplicación en este caso de las simulaciones, dado que la solución analítica no es posible. Ahora voy a cambiar radicalmente de tema, ¿ya? En minería se usa lo que se llama el modelo de bloques, ¿ya? Uno tiene un cuerpo que tiene mineral, en este caso oro, es una mina de oro eso, ¿ya? Entonces de la superficie, en este caso, se llena de lo que se llama sondajes, que son como líneas. Aquí se ven líneas rectas, pero en la práctica no son líneas rectas, son líneas curvas, porque lo que uno proyecta es hacer una línea recta, pero debido a características de la roca, grietas que existen, etcétera, estas líneas rectas se desvían y aparentemente en el dibujo son rectas, pero no lo son. Entonces son curvas en general. Estas curvas cortan este cuerpo mineralizado, ¿ya? Y al interior me van dando cada metro cuál es el contenido de cobre dentro de este cuerpo. Entonces, el problema es primero, problema matemático bastante importante, porque es un problema tridimensional, encontrar cuál es la forma de ese cuerpo, ¿ya? Y cubicarlo, cuántos metros cúbicos tiene, cuántas toneladas hay allí, etcétera, ¿ya? Y eso, después hay que interpolar las leyes, ¿ya? Hay algunas zonas donde va a haber más cobre que otras, es probable que esa zona sea más pobre que esta, etcétera. Interpolar las leyes dentro de este cuerpo mineralizado. Pero el problema no se hace sobre este cuerpo, sino que lo que se llama un modelo de bloques, porque solo se puede trabajar este problema matemáticamente en forma discreta, tal como vemos en esta lámina, ¿ya? Ese cuerpo se discretiza en paralelepípedos iguales, ¿ya? Entonces ahí tenemos el cuerpo mirado desde otro punto de vista, ¿ya? Tridimensional, un problema tridimensional, ¿ya? Y ahí se puede ver que hay 3 tipos de roca. No sé si ustedes han ido alguna vez, han mirado un cerro y se ven colores diferentes, eso es, ¿ya? Por ejemplo, hay un conglomerado, un mármol, ¿ya? Y una brecha, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que, de algún modelo, sacar dónde es la zona de conglomerado, dónde es la zona de brecha y dónde es la zona
de mármol. Entonces tiene, a partir de los datos que venían de la lámina anterior, es decir, a partir de esos datos que están medidos en esas líneas, ¿ya?, deducir el dibujo. Una vez hecho eso, a cada uno de estos cubitos, llamémoslos cubitos o paralelepípedos, hay que asignarle cuánto cobre tiene, cuánto oro tiene y qué densidad tiene, porque en realidad la densidad también es variable, ¿ya? Bueno, el método que se usa en minería se llama así, crigeado. Bueno, en Chile no se usa esa palabra porque esa es la que usan en España. Aquí se usa en todas las minas la palabra kriging, ¿ya?, porque viene del inglés, ¿ya? Pero ese nombre tan raro viene de un trabajo que es un señor que se llama Krige. Entonces en castellano debería ser así, pero en ninguna mina usan ese nombre salvo yo quizás, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto justamente? Dado un bloque de esto, hay que asignarle un contenido cobre. ¿Y cómo eso se hace? Best Linear Universal Estimator. Se hace una combinación lineal de los datos cercanos y se calculan los pesos de esa combinación lineal de manera tal de que el error, es decir, más bien la varianza del error cometido, sea la mínima posible. O si hay un problema, cada uno de estos bloques se hace por este método, significa que todos se estiman de forma óptima, ¿ya?, de manera insesgada también, ¿ya? Entonces ese es un problema bastante complicado. Y para entender bien la metodología que se llama así, hay que hacer un modelo que se llama las funciones aleatorias o un proceso estocástico definido en el espacio, en este caso, de 3 dimensiones, ¿ya? Y para ello, y hacer todo esto y entender bien eso, uno también debería pensar en términos abstractos, ¿ya?, y definir un producto escalar en un cierto espacio, ¿ya?, y ese producto escalar llevar a un espacio Hilbert y entender bien todos los procesos como lo que está pasando en espacio funcional, ¿ya? Sin embargo, a veces también, ¿ya?, es necesario simular. A la izquierda, los puntos negros ahí significan donde hay una información de cobre, y ahí están los rangos de leyes de cobre, ¿ya? Entonces los puntos negros donde tengo datos, ¿ya? Entonces a partir de esos puntos yo interpolo y con este método que le llamé, que era el Best Linear Universal Estimator, encuentro esta estimación que está aquí. Pero resulta que en minería eso no funciona, porque esto alisa la realidad. Y mientras menos datos tenga, más liso va a quedar. Supongamos que tenga un solo dato en la zona azul. Lo único que podría decir que todo es azul. Entonces sería muy liso eso. Mientras menos datos tenga, más alisado es. Entonces se acostumbra en minería ahora a simular el cobre, por ejemplo aquí tenemos el cobre, ¿ya?, en una malla mucho más fina, porque esta malla ahí hay una referencia, esos son 100 metros parece, ¿ya?, en una malla mucho más fina y respetando la variabilidad que tiene el cobre en estricto rigor. Esta simulación se llama condicional porque respeta, si aquí tengo un dato que vale 2, acá también la simulación proporciona el valor 2, ¿ya? Por eso se llama condicional, o sea que si hay una zona mala, porque lo malo ahí, acá también la simulación da malo. Si hay una zona buena ahí, la simulación también da buena. Entonces se acostumbran a usar ahora también las simulaciones para planificar la explotación de las minas, ¿ya? De hecho parece que desgraciadamente llegué atrasado y parece que terminó la charla. Hubo alguien que habló de un método que se llama el recocido simulado, y lo que quiere obtener ese método es justamente lo que está al lado izquierdo, ¿ya? Ese es un método diseñado en el extranjero. Yo les voy a mostrar un método hecho aquí en Chile, ¿ya? Por algo, si ustedes tienen un poco de paciencia ven que ahí hay un condorito, por eso, para simbolizar que este método fue desarrollado en Chile, y ahí está la referencia, ¿ya? Hay una revista que se dedica a estos temas de geología matemática. Vamos a simular con anisotropía. ¿En qué consiste este método?
consiste en tirar al azar elipsoide en ese campo. Se parte el campo inicialmente está en nulo, todo nulo. Entonces empiezo a tirar elipsoide en ese cubo de dimensiones arbitrarias, ¿ya? Y hasta el momento van los azules, o sea, los bajos, y después de un buen rato se empieza a poblar esto, ¿ya? Ahí hay una zona donde nunca ha pasado un elipsoide, ese blanco, y ahora ya parece que ya va a desaparecer. Y así siguen, cada elipsoide se tira al azar según un proceso de Poisson en el espacio de 3 dimensiones. Y si ustedes observaron bien, no todos los elipsoides tienen el mismo diámetro. Entonces, esto me está generando un cubo cuya variación de la variable, es decir, la ley de cobre, si es que lo quiero asociar a una ley de cobre, es anisotrópica, porque los elipsoides están orientados, ahí dice anisótropo, en esta dirección. Y ustedes van a observar que al final, cuando termine esto, existe como una dirección en la cual la variable varía más fuerte en esa dirección que en la perpendicular a ella, ¿ya? Este es un método mucho más simple que el que es la competencia del método que presentó el colega al principio de la tarde, ¿ya? Pero este es mucho más fácil de entender, ¿cierto? Y el algoritmo, la programación del algoritmo es muy simple. Ustedes tiran un punto al azar, una vez que el punto está al azar, tiran un elipsoide dentro, ¿ya? Y todo lo que está dentro del elipsoide le asignan un cierto valor al azar si quieren, y así empiezan a sumar hasta que al final van a llegar a un cuerpo tridimensional lleno de leyes. Bien. Y ahora vamos a terminar nuestra exposición hablando del método, porque no solo minería a cielo abierto en Chile. Nuestro país tiene minería subterránea y muy importante, y los yacimientos más importantes son el Teniente, Salvador y Andina, y los 3 yacimientos que me refiero, ¿ya?, usan este método que se llama block caving. Una traducción quizás mejor que ese nombre sería hundimiento de bloques, ¿ya? Método por hundimiento de bloques que usa, o sea, Codelco, que tiene 4 minas, a esa le agregamos una, tiene 5, le agregamos Chuquicamata y Gaby. Esas ambas son a cielo abierto, pero esas 3 que están ahí usan el método que me estoy refiriendo. ¿En qué consiste este método? Pensemos, por ejemplo, en supongamos que eso sea una piedra, ¿ya? Y yo la saco, ¿ya? Me queda una cavidad, ¿cierto? Y esa cavidad, supongamos que hay 9 piedras arriba de esta, cuando está la cavidad se tiene que llenar con una de estas 9, ¿cierto? Entonces, al azar, evidentemente que la que tiene más probabilidad, cuando se forma la cavidad, es la que está arriba, ¿cierto? Entonces, hay que asignar probabilidades menores a estas de acá y otra vez menores a las de acá. Y fuimos a la mina Salvador con un estudiante y simulamos, ¿ya?, la extracción de un sector, ¿ya? Y vamos a ver después cómo corre eso. Ustedes observan dos puntos blancos ahí, ¿ya? Esos puntos blancos corresponden a unos neumáticos. Ellos ponen un neumático, los pintan de un cierto color y después ven en qué punto de acá sale ese neumático. Ese neumático en teoría debería salir ahí y ese otro en teoría debería salir allá. Entonces siempre salen en los lugares más inesperados o a veces no salen nunca, ¿ya? Los neumáticos a veces desaparecen. ¿Y por qué es eso? Porque hay que hacer un modelo matemático de qué es lo que está pasando aquí, ¿ya? De qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver cómo podríamos simular este asunto. Entonces le voy a dar y corra. Entonces ahí se está sacando, de acuerdo a eso hay una burbuja de aire, lo que yo decía ahí, que va subiendo, ¿ya? Ese está detenido, ¿por qué? Porque el punto 4 tiene velocidad 0. Esta es la velocidad de extracción de cada punto. El 4 no está sacando, luego ese neumático que de repente se mueve por lo que están dando los otros puntos y se va creando lo que se llama un pilar, ¿ya? Pero ahora
la ventaja de los métodos probabilísticos es que yo los puedo intervenir. Por ejemplo, el 4, que tenía un 0, lo voy a cambiar a 2. O sea, le doblé la velocidad. ¿Ya? El punto 4, como ustedes ven ahí, tiene velocidad 2 ahora, está sacando aquí, o sea que el neumático va a caer, ¿ya?, por ese punto. Y lo que está cayendo aquí es el estéril. Bueno, y esto sirve para enseñarle a los trabajadores, porque a veces empiezan a darle a un punto bastante más que el otro. Por ejemplo, ahí justamente el 4 que ahora tiene 2. ¿Ya? Lo que hace eso es justamente acelerar la entrada del estéril. Dado que el 4 está sacando más, evidentemente este material que no tiene valor económico va a entrar por el punto 4. Pero lo bueno de este método probabilístico es que yo lo puedo intervenir en el momento que yo quiera y puedo reproducir la historia de un cierto sector y me dice qué es lo que quedó una vez que yo reproduje la historia. Ahora ya casi todos los puntos de extracción tienen estéril. Bien, entonces ahora llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo. Para Chile, ya lo dijo la persona que había antes, es algo muy importante la minería, ¿cierto? Y para optimizar nuestras minas es necesario mayor tecnología. También lo dijo el expositor anterior. La matemática siempre estará presente entonces en el desarrollo minero. ¿Ya? Basta decir otra cosa respecto a esto, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. ¿Por qué digo eso? Porque este método, que se llama así, existe en estas 3 minas, más 4 más en el extranjero, mientras que las minas a cielo abierto son muchas. Entonces, si alguien desarrolla algo, solo va a tener 7 clientes. ¿Ya? Son estas las 3 minas chilenas, más 4 extranjeras. ¿Ya? Entonces, somos nosotros los que tenemos que desarrollar tecnología para explotar de manera óptima estos depósitos. Muchas gracias. Sí. Bien, si alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Bien, entonces, fuerte aplauso, profesor.